En Warframe, las misiones se dividen en dos categorías, las interminables o infinitas y las finitas o que sí terminan. Se realiza para que los jugadores entiendan cómo el juego elige las recompensas que dará al completar determinada misión. Los factores que influyen para esto son el tipo de misión que se realice o el nivel de la misma, hablando de recompensas de rotación A, rotación B y rotación C. Cada rotación refiere a un conjunto de recompensas de las cuales el juego nos hará entrega de solo una de ellas. Estas recompensas pueden ser modificadores, reliquias del vacío, paquetes de recursos, paquetes de créditos, planos de espectros o en casos especiales partes de Warframes, de armamento o incluso algunos arcanos. Las rotaciones en las misiones finitas suelen tener requisitos más únicos para conseguir la recompensa de determinada rotación. Aquí tienes un ejemplo de las rotaciones de recompensas en misiones finitas. En las misiones de tipo espionaje, la recompensa por completar la misión dependerá de los hackeos que realices con éxito. Específicamente, si realizas solo un hackeo exitoso y fallas 2, tu recompensa al terminar la partida será de la rotación A. En cambio, si hackeas exitosamente 2 consolas y fallas una, la recompensa final será de rotación B. Por último, el completar exitosamente los 3 hackeos, al terminar la misión obtendrás una recompensa de rotación C. Ten en cuenta que para estas misiones en específico, el factor crucial para determinar la rotación de la recompensa que recibirás será el número de hackeos exitosos, independientemente de si el hackeo es el A, el B o el C. Existen misiones en las que solo tienen una rotación, como es el caso de las misiones de tipo captura y las de exterminio, que solo darán recompensas de rotación A, teniendo como condición el completar el objetivo principal de la misión. Por otro lado, existen misiones con condiciones muy diferentes, como el que pertenezcan a determinados planetas o no, serán la clave para acceder a las recompensas de sus diferentes rotaciones, refiriéndome a las misiones de tipo pesadilla. Con esto, puedes ver cómo es muy variable este sistema en el juego, aunque solo te será realmente necesario conocerlo en casos específicos, así que cuando lo necesites, recomiendo bastante revisar la wiki del juego para tener la información necesaria. Por otro lado, las misiones infinitas tienen un patrón más sencillo, teniendo como única condición el cumplir el objetivo principal de la misión, para acceder a un patrón de recompensas iniciando con la rotación A, luego nuevamente la rotación A, continuando la rotación B y por último la rotación C, para volver a repetir el ciclo. Existen algunas excepciones a este patrón en ciertas misiones como el índice, donde el patrón inicia con la rotación A y continúa solo con la rotación B, teniendo acceso a su rotación C luego de que aparezca un tipo de enemigo específico, además de que solo se obtendrá una recompensa de rotación C cada hora. En el caso de las misiones de tipo arbitramentos, el patrón de rotaciones también es diferente. En este caso inicia con rotación A, repite nuevamente la rotación A, continúa con la rotación B, repite de nuevo la rotación B y por último la rotación C, que será la que se repita hasta que decidas extraer. Otra excepción a la regla es el caso de las interrupciones, donde la rotación depende del número de nexos que logres defender exitosamente. Al igual que en el caso anterior, recomiendo que busques específicamente la recompensa que necesites en la wiki del juego. Te ahorras tiempo y sabrás dónde buscar y por cuánto tiempo hacerlo. Por último, un dato interesante de las misiones infinitas es que luego de ciertas oleadas en misiones de defensa o minutos en misiones de supervivencia, el juego premiará el esfuerzo realizado por mantenerse dentro de la misión, así que otorga una recompensa al fondo acumulado, que sería una recompensa extra a las que entrega cada oleada o tiempo cumplido en las misiones. Específicamente, en las misiones de defensa agregaría una recompensa al fondo acumulado cada 5 rondas completadas. Sin más que decir, te habló Berserk999, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publicas acerca del mundo de Warframe. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para poder consultar diversas builds de Warframes y armamento únicas que comparto constantemente. Nos vemos en un próximo video, bye.